tal, colegas? Buenos días, Buenas tardes. noches o madrugadas. No sé en qué momento gusten de sintonizar su podcast jurídico favorito. Ay, y pues bueno, en esta ocasión y con el tema de moda, Sí, vamos a seguir hablando del tema de la reforma constitucional, pero vamos a hablar de una, llamémosle macabra posibilidad, sí. porque se escuchan voces que posiblemente la Suprema Corte busque, pues, revisar esta iniciativa. Sí. A ver, empecemos. La Ay, potestad de que la Suprema Corte pudiera revisar la constitucionalidad de reformas constitucionales, ya de principio se antoja medio extraña. sí. Eh, Justo antes de empezar a grabar, ya ves que estaba yo revise y revise mi constitución. Quiero suponer que tenemos todos la misma. Sí. Ah, yo no le veo facultades. Bueno, si empezamos por la cuestión meramente letrista de la Constitución, pues nos damos cuenta que realmente no hay una facultad expresa para que la Suprema Corte pueda revisar una reforma constitucional en cuanto a su contenido. En Sí. cuanto a su procedimiento, ese Sí, ya sería es, ya es otro otro tema, tema. pero en cuanto a su contenido, no, porque bueno, forma parte ya de la Constitución. Así es. Y aquí es donde entra ahora sí que la parte teórica del derecho constitucional, porque para que la Constitución pueda existir, las constituciones no se crean por generación espontánea. Hay un constituyente Así que es. las creó. Y bueno, se suponga que hay una suerte de voluntad general aquí en esta chaqueta mental que nos hacemos los abogados, de que hubo un momento constitutivo con una voluntad general. Seguramente Rousseau en este momento está aplaudiendo desde donde Sí, sea que se claro. encuentre, porque hubo un pacto, un contrato social, ¿no? Y salieron todas las voces de la sociedad a constituir al Sobre todo Estado. todas. Sí, supuestamente, ¿no? Y entonces ese acto constitutivo se queda en un documento que no es una hoja de papel, diría Así es. Ferdinand Lasalle, es una constitución que refleja los factores reales de poder. Hasta ahí todo entendido, Relativamente, todo bien. todo bien, pero los poderes que salen de ahí son poderes constituidos, Así es. ¿sí? Es decir, el presidente, el Congreso, los tribunales son poderes ya constituidos, previamente constituidos. Así es. No son poderes constituyentes, porque el poder constituyente se crea para crear la constitución y ahí se acaba su función. Así es. No es para aplicarla, sino para crearla, nada más. Y ahí tenemos una serie también de términos medios extraños que se han llegado a dar, ¿no? Que si el Sí, constituyente permanente, el poder el reformador, poder reformador. sí. Y todo esto redunda en lo mismo. El artículo 135 constitucional faculta a el Congreso Federal Así y es. las legislaturas de los estados a hacer las reformas constitucionales. Así es. Incluso en la teoría constitucional se dice la constitución mexicana es rígida porque hay un candado extra para poderla cambiar, pero pues esa rigidez no ha influido en nada en que se pueda cambiar pues 700 veces, Sí, ¿sí? Pero en teoría ahí está, ¿no? Y se suponga que ese es el candado que hay para que el Congreso no pueda hacer y deshacer a modo, así es. ¿no? Ese es el candado que establece la propia Constitución. Bueno, tanto como de hacer y deshacer, o sea, se supone que el chiste de este candado es que si vamos a reformar la Constitución, es porque en un momento determinado la mayoría de las voluntades del pueblo, Sí, representadas por sus legisladores, están de acuerdo en que se realicen estas modificaciones, ¿no? sí, Por eso es importante conocer a nuestros legisladores, porque a través de él es el que va a determinar si está a favor o en contra sí, de una modificación a la Constitución, ¿no? Pero aquí la cuestión es si dentro de este pacto no federal que tiene el Congreso de la Unión con los congresos locales de reformar la Constitución, qué tanto peso tiene que 11 ministros funcionando en pleno te sí, puedan tirar abajo esa voluntad de reforma. sí.
Aquí pienso que hay que irnos mucho con pies de plomo Sí, porque por ahí había circulando un TikTok que establecía casos análogos en otros países y yo sí considero, ¿no? Hay un núcleo central o lo que le llaman el núcleo duro de la Constitución, ¿no? Los derechos fundamentales, los derechos humanos, principios como la no reelección, sí. en el caso México. Cuestiones que se interpretan a la letra. Así es. Y que, bueno, por ejemplo, el 39 constitucional, ¿no? Que establece la soberanía reside en el pueblo, el 40 constitucional, que dice es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una Sí, república representativa, etcétera. Y considero yo que estas sí son el núcleo central y que una reforma constitucional que atentara contra estos principios sí podría, de principio, poder ser revisado, aunque creo que no por un poder constituido. O sea, debería existir otro mecanismo, o sea, la propia constitución debería preverlo. sí. Lamentablemente no lo hace. Si no lo hace, quizá ahí sí podría yo comulgar con la idea de que la Corte, pero de una manera tan acotada, que tenga que ser así algo que salta a la vista, que es notorio, Sí. que viola el núcleo duro de la Constitución, para entonces sí echarlo abajo. Porque el ejemplo clásico, ¿no? ¿Qué pasa si se promulga una reforma que autoriza la pena de muerte? Sí, Bueno, México tiene un tratado internacional en el cual se obligó no solamente a retirar la pena de muerte, sino a no reinstaurarla. así es. Y entonces ahí sí podría la Corte decir, bueno, pero es que el derecho a no perder la vida por parte del Estado está entre los derechos fundamentales reconocidos en el artículo primero. Y Así ahí es. sí puedo entrar. Aquí es donde podría llegar a colarse una extraña maroma, Sí, porque en un momento determinado, si así se previera hacer, podrían buscar este recoveco, esta línea argumentativa de decir, es que se va a trastocar el tema del derecho de acceso a la justicia, del derecho a la justicia en general sí, del pueblo mexicano. sí, Y yo creo que va a ser una línea argumentativa muy, híjole, muy sesgada. muy sesgada, porque además, a ver, desde mi punto de vista, la Suprema Corte tiene sus facultades bien establecidas, ¿no? Sí, Se puede decir que llamémoslo como el mediador incluso, cuando tienen conflictos el poder ejecutivo con el legislativo, los legislativos de los estados, entre estados. eh, Vaya, ahí la Suprema Corte es quien dirime estas controversias. sí, Algo que la Constitución no está previendo es que la Suprema Corte, que el poder judicial sea el que esté en conflicto así es. con el legislativo o con el ejecutivo, o en este último caso con los dos. Y pues ahí, ¿qué va a pasar? Se están convirtiendo en juez y parte. Sí. Y bueno, aparte de que se están convirtiendo en juez y parte, la cuestión de si viola el derecho de acceso a la justicia y todo esto, para mí entra en un conflicto más grande. Pues también el núcleo duro dice que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república democrática, Sí, representativa, sí, popular y federal. Entonces, ya en la parte del democrática, como que no sale muy a su favor, sí, de hecho, y representativa tampoco, y popular tampoco. así es, O sea, son tres características de la república que están ahí establecidas justo. y que están en el núcleo duro y yo sí consideraría que esas no las puedes tocar tan fácilmente. Si viniera una reforma que las tocara, Sí, ahí sí la Corte podría decir, oye, estás trastocando la voluntad del pueblo mexicano. es que es justamente de esas situaciones medias complejas, ¿no? Porque volvemos al tema, ¿no? La Suprema Corte, en el caso de que se aventaran este volado, porque no lo puedo llamar de otra forma, ¿no? De buscar quitarle, moverle a esta reforma judicial, pues primero se van a convertir en el gran villano frente a la Sí, ciudadanía en general, ¿no? Porque van a decir, a ver, si se supone que a nosotros nos representa el Congreso, ¿no? Porque aquí la cuestión y lo que se tiene que pensar es, las elecciones ya fueron, sí, ya el pueblo, llamémoslo así, ¿no? El pueblo de México ya votó en las urnas, ya decidió el plan de gobierno que tiene que seguir un cauce y que en un momento determinado
pues híjole, no es sorpresa, o sea, estaba dentro de la línea de planificación de Claudia Sheinbaum y es por lo que la gente votó. Sí, Entonces, en un momento determinado, sí es una cuestión un tanto, híjole, de ir en contra de la voluntad. Digo, suena raro, ¿no? Pero yo así lo considero, ¿no? Es como ir en contra de la voluntad del pueblo, el buscarle este recoveco legal para tirar abajo una reforma constitucional. sobre todo una reforma constitucional que tiene un carácter orgánico. Sí, No se nos olvide que sí, no está tocando lo que se solía decir era la parte dogmática de la Constitución, sí, sino no, la parte orgánica, así es. porque el Poder Judicial no desaparece. No, No está diciendo de un plumazo vamos a eliminar el Poder Judicial. De un plumazo vamos a eliminar a los jueces actuales, sí. que no son Y el ni eso, Poder porque Judicial. incluso en estas pláticas que se dieron de los diálogos, hubo reforma a lo que inicialmente fue la Sí, propuesta, ¿no? Y dijeron, bueno, vamos a hacerlo por partes, ¿no? Una parte en el 2025 y otra parte más en el 2027, ¿no? E incluso le dan la potestad al Consejo de la Judicatura de que, pues a ver, tú decídete, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar esta modificación? Entonces, eh, sí es una cuestión un tanto de derechos laborales, tal vez, de los, pues que, híjole, es medio complicado hablar de derechos de los trabajadores del Poder Judicial, porque además, como tal, ellos, y deberían de reconocerlo así, están ante una expectativa de derecho, sí. que en el momento en el que se da esta modificación, pues como tal, esa expectativa, pues deja de ser expectativa, o sea, no hay una afectación tal cual. Así es, y eso es lo que le contestarían a cualquier justiciable que Sí, se sí, quisiera amparar sí, por una cuestión, por ejemplo, una pensión o algo sí, así. claro, o sea, ¿sabes qué? Es que lo que tú tenías era una expectativa de derecho. Sí, Si se va a llegar a materializar o no, no lo sabías. O así sea, es es. un acto Te futuro puedes de morir realización mañana y incierta, sí, justo. Y eso es justamente lo que le dirían a cualquier justiciable. Aquí la cuestión es, cuando el afectado es uno, la interpretación es otra. sí. Eh, 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 Ese es el problema, ¿no? Yo no voy tan en contra de que exista así de manera excepcional una potestad para un poder constituido de frenar una reforma constitucional cuando esta vaya contra el núcleo duro, Así es, pero no de hacer una interpretación de que esto va contra el núcleo duro porque me afecta a mí, así es, porque simple y sencillamente no funciona así. Primero, el poder constituyente creó los poderes, así es. creó, ahora sí que en esta alegoría podríamos decir que es Dios creando a los poderes, Sí, y entonces los poderes pueden hacer lo que en su mundillo se les creó. así es. Y sí, quizá tendrías la potestad de decirle al representante de Dios, porque ni siquiera es Dios, Ajá, pero al representante de Dios, oye, te estás pasando de lo que Dios dijo en principio, sí. pero no tanto así como para decir vamos a cancelar todo lo que diga el representante de Dios, porque por algo es el representante. Justamente. Bueno, nunca me imaginé que en este podcast nos íbamos a poner teólogos. Sí, Pero sí, vaya, es una cuestión eh, bajo esta analogía, ¿no? En este caso, pues Dios es el pueblo de México, sí, ¿no? La soberanía reside en él. Y justamente mientras no se contradiga lo que la soberanía ya indicó, sí. ¿no? E insisto, esto ya se indicó en las urnas. Híjole, la Suprema Corte no tiene absolutamente nada que revisarle ahí. Es que además ahí hay un tema. Yo en algún momento me pregunté, bueno, se supone que el constituyente creó en 1917, pero seamos honestos, los constituyentes ya están muertos. Sí. Y la constitución es producto de una revolución, Sí. pero los revolucionarios ya están muertos. Es parte de algo que incluso ya habíamos hablado, ¿no? De que tal vez ya sea necesaria una nueva constitución, Sí, ¿no? Donde, pues, vaya, y este argumento tan chafa, la verdad, de que es que ¿por qué no reforman a las fiscalías? Pues es que el hecho de que reformen al Poder Judicial no significa que no deban de reformar a las fiscalías, ni viceversa. hasta Lenia Batres ya lo dijo. El hecho de que reformen las fiscalías no significa que no deban de reformar también al Poder Judicial. Entonces, aquí la cuestión es, yo creo que lo que se requiere es una transformación, híjole, qué palabrita, una transformación de fondo, ¿no? Y buscar tal vez la creación de una constitución que se adapte a los tiempos modernos, ¿no? De entrada, y que busque purgar, ¿no? Pues estos defectos orgánicos
Sí. del Estado mexicano, ¿no? El tema de las fiscalías, que si se va a hacer todo por vía democrática, porque es este mismo argumento chafa, ¿no? ¿Y por qué no eligen popularmente a las fiscalías y a las secretarías de Estado? Pues tal vez No son sí, poder digo, del Estado. pero imaginémonos que sí. O sea, realmente no va a cambiar. Sí, Y esa es la cuestión de fondo que lo hemos dicho chingo mil veces aquí sí, en cada episodio que hemos hablado de la reforma. La justicia para el ciudadano de a pie no, no va a cambiar. Este es un pleito entre, se me figura en el ajedrez, ¿no? Es un pleito entre alfiles, ¿no? Y todos los demás somos simples peones. así es, así Entonces, es. aquí la cuestión es, ah, si la Suprema Corte, insisto, se avienta la puntada de buscarle por ahí el recoveco, de hacer modificaciones donde no tendría que hacer modificaciones, se van a aventar muchos más problemas encima que soluciones. Sí, y creo estar recordando el primerísimo episodio de este podcast, en donde hablábamos de moderar la inaplicación de Sí, la Constitución. sí, Y que decíamos es que es una puerta muy tenebrosa esa sí, parte de inaplicar la Constitución. O sí. sea, solo debe ser en casos tan excepcionales que sea notorio. Y en este caso, lamento decírselo al Poder No Judicial, es notorio. no es notorio. No. O sea, así como para ustedes no es notorio ni manifiesto que el quejoso come, Ajá. pues también para nosotros no es del todo notorio ni manifiesto que se esté terminando con la república o ese No, tipo de cosas. no, es que es justo caer en este tipo de, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Falacias. Falacias y argumentos chafas de que es que le van a dar en la torre a, a la independencia judicial. Y lo sostengo como lo dije en el episodio pasado. Y cuando tenemos juicios de notoriedad, juicios de presión mediática, juicios de presión política, Sí, terminan doblando las manos, sea quien sea electo popularmente o sea de carrera judicial, terminan doblando las manos. Entonces realmente, insisto, eso no se va a cambiar con la elección de jueces. No es la mejor, porque, ojo, también aquí acotémoslo, y esto va a ser un clip que tenemos que cortar aquí para que se comparta. El hecho de que estemos manifestando esto no significa que estemos a favor de la reforma. No, la sí, reforma está chafísima también, ¿no? sí, Y tiene muchos defectos hasta en la forma de su redacción a como sí, quedó actualmente. Pero insisto, de eso a decir, no, es que se va a acabar el país, somos Venezuela del Norte y no, sí. tampoco debe de ir por ahí. Insisto, hay que buscar argumentos más eficaces para esto. Es que se cae mucho en ese maniqueísmo de creer que o todo es bueno o todo es malo. Sí, Desde mi se punto pierden de los vista, matices. la reforma no viola el núcleo duro de la Constitución, no tendría ahí la Corte nada que hacer metiéndose y sí saldría bastante afectada si lo hiciera, porque incluso eso me podría pensar que da pie a entonces estás desconociendo la Constitución Traiciona a la patria. y me recuerda por ahí el caso de don Ignacio Comonfort, Sí, este señor que siendo presidente desconoció la sí, Constitución y pues ¿qué crees? Que ni su propio partido lo quiso avalar. sí. Ya de ahí los liberales dijeron, ah, entonces si la desconoces ya no eres presidente y entonces el presidente es Benito Juárez. Y ahí tienen el retrato de Benito Juárez Sí, en el pleno de la corte. sí, de hecho justo aquí por aquí lo tenemos, ¿no? Sí, Y esas letras doradas que dice que la patria es primero. Pero aquí, y vuelvo por ahí también con una situación que a mí me molesta en lo particular, ¿no? De esta situación del Poder Judicial y todos los trabajadores en general que están ahí. Esta búsqueda de superioridad académica y moral, sí, de decir, es que nosotros sabemos mejor, ¿no? Y que nadie fuera de este pequeño círculo puede hacer las cosas mejor que nosotros. Y voy de acuerdo con que son gente muy preparada, pero es que también hay gente muy preparada afuera. sí, Y el hecho de que si alguien ha querido no participar en la carrera judicial, porque por ejemplo, digo, no sé, se me ocurren grandes juristas que están fuera de la carrera judicial, sí, que si en un momento determinado dijeran, ¿sabes qué? Ah, ok, estas son las nuevas reglas, tal vez ahora sí me voy a animar a participar, sí, ¿no? Y eso no les va a quitar méritos de su carrera como juristas, sí, ¿no? Y que si en su momento no hicieron carrera judicial es porque tal vez no quisieron,
Claro. ¿no? Tal cual, es válido, ¿no? Y eso no demerita su labor, ni demerita el conocimiento, ni la labor que puedan hacer para el justiciable, que es a quien se deben Así es. finalmente en el Poder Judicial. Pero, insisto, yo siento que el justiciable es al que menos les interesa, a Sí. las dos partes realmente, y esto es una lucha de poderes. Así es. Creo que yo en un par de ocasiones te lo he externado. Decir, bueno, si se diera este tema de la reforma incluso a nivel local, pues yo sí le participaría para ser juez civil de primera instancia, que es mi materia, Sí. que es lo que yo considero que sé y en donde yo considero que pues me gustaría una chamba de 6 años o de 9 años Sí. para hacer la labor a favor de la sociedad, pero determinados esos 6, 9 años, ahí se acabó, ahí está la chamba, porque Ahí está tu toga, yo gracias. tengo otros proyectos Sí. de vida. Sí, claro. Sí, vaya, es que, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, se te cuestionara de por qué no iniciaste como auxiliar y de ahí empezaste a subir. No me interesa coser expedientes. Es que es justo algo de lo que dices, es que, a ver, para los que son abogados, la mayoría sabe, pues, cómo es que empiezan, ¿no? Esta Sí, carrera judicial. Y, a ver, desde el punto de vista de alguien que, por ejemplo, tú que ya litigas, que tienes tu cartera de clientes y que has vivido del litigio, sí, decir, como, ¿por qué me voy a regresar en mi progreso profesional, sí, ¿no? Para empezar a hacer carrera judicial. sí, No, y vuelvo a lo mismo, el hecho de que quieras después participar, pues no va a demeritar tu labor, así pero es. el hecho de que la gente al interior del Poder Judicial crea que son los únicos destinados para este oficio divino, pues, se me hace también un argumento muy débil y Muy que elitista. justo solamente abona a un tema de separación incluso dentro del propio gremio, que aquí a donde se tendrían que ir arrimando para ver que los apoyen es dentro del propio gremio, Así es. ¿no? Pero le estás haciendo fuchi a cualquiera que tenga cédula de licenciado en Derecho porque pues no es parte de este pequeño gremio del Poder Judicial, pues ahí lo único que se están haciendo es pues cerrarse las puertas solos. Así es. Y ante la propia sociedad, pues No, este bueno, tipo de cosas quedan muy mal. Si la corte lo intenta, sí. va a quedar muy mal. Lamentablemente, aquí le voy a dar la razón al presidente Obrador de lo que Ya dijo. mándanos tu cheque. Sí, de lo que dijo, porque él dijo que a la gente no le va a importar la marcha y las protestas del Poder Judicial. Y lamentablemente creo que tiene razón. Si acaso a quien le va a importar es a la gente que tiene procesos activos y que lamentablemente además, gracias a este paro de labores, pues va a verse afectado. Y eso no significa que, me veo afectado, ahora los voy a apoyar. No, es, me veo afectado y al contrario, entonces ya estoy viendo que ustedes son el problema Sí, y que lamentablemente le van a dar la razón a la retórica del presidente de decir, es que se están manifestando porque no quieren perder sus privilegios. sí. Y ahí quedan peor ustedes. Bastante, bastante. ¿Hay alguna manera en que podamos concluir de esto? No, mira, este va a ser tema para rato. Yo insisto, me gustaría hacerles el llamado a la gente, a las dirigencias del Poder Judicial Federal, de que se acerquen a negociar. Todavía, pues esta iniciativa sigue siendo una cuestión que puede ser modificada, eh, pero les faltan dotes políticos. Sí, Entonces, por ahí les hicieron un guiño guiño de que tienen un juicio por ahí en la Suprema Corte de varios millones que la deuda al SAT, una empresa por ahí de un tío de todo sí, mundo, de todo México. sí. Eh, Digo, no estoy diciendo que negocien con eso, pero el guiño está. Si en algo pueden lavar su imagen, Sí, claro, claro. Así que lo que sea aquí que beneficie a un diálogo, pues va a ser bueno para ustedes. No, no, híjole, no amagar con cosas que tampoco deberían de amagar, no. pero, insisto, les faltan dotes políticos. Busquen entre ustedes, debe de haber, así como tienen mucha gente muy bien preparada, por ahí debe de haber alguien que tenga ciertos dotes políticos que pueda negociar por ustedes. Y pues adelante, digo, si realmente tal vez la ministra Piña no tenga los mejores dotes políticos, manden a alguien más. Justo era lo que te iba a decir, pues se supone que para eso eligen un presidente de la Mm, Suprema Corte. No, pero mira, se ha notado y lo hemos Es dicho, notorio. que la ministra Piña no tiene dotes políticos. Entonces, pues si no los tiene, no digo que elijan a alguien más, porque pues bueno, está dentro de su periodo, Sí, pero sí que manden a un representante, ¿no? Que tenga estas amplias facultades de negociación para llegar a un punto intermedio, ¿no? Yo
digo, por pensar en algo rápido, ¿sabes qué? Pues negocia por ahí los puestos de las magistraturas de los colegiados como órganos terminales, pues son los que deberíamos de cuidar un poquito más. Tal vez por ahí, pero Sí, a ver qué. pues yo creo que con eso nos vamos. Yo creo que con eso nos vamos. Pues colegas, los invitamos a que se suscriban al canal, que nos dejen sus comentarios, porque ya por ahí tenemos comentarios de odio, que yo quiero Sí, suponer que es de gente del Poder Judicial que nos mandaron a investigar. Pues también los mandamos a investigar a ustedes, ¿por qué no? porque ya está el dictamen por ahí, Ya está el ya está dictamen. De circulando por ahí hecho, el dictamen. yo creo que lo voy a dejar por aquí, ya sea en un comentario o en los, La en la descripción. descripción del video, ¿no? Para que pues les hago el favor ahí de mostrarles el dictamen para que lo puedan revisar y pues de ahí ver sus comentarios y compartan el contenido, colegas. Muchas gracias. Gracias.